tenía que, yo siempre le pongo al final, o sea, se suponía que tenía que poner el día viernes. Y me habían modificado y tenía que poner el día. Ese ha sido el error. No ha sido que me he demorado. Listo, entonces, si tienen alguna duda me preguntan. Esa clase ya la hemos hecho y siempre cada vez que la presentamos tratamos de dar actualizaciones, ¿no? Para no quedarnos en el tiempo y estar repitiendo lo mismo. Entonces, esa clase ya la he hecho en el primer grupo, pero en la medida que hay nuevas definiciones vamos avanzando en esto. Y el tema que me toca poner el día de hoy es vasculitis pulmonar. Cuando definimos una enfermedad hay que pensar en de qué se trata, porque la definición nos da la pauta para iniciar el tratamiento. Es como el asma, ¿no? El asma es una enfermedad crónica, reversible, ¿no? De causa inflamatoria. Entonces hay que dar antiinflamatorios, hay que dar un tratamiento crónico, ¿no? Esa es la idea. Entonces la vasculitis es un conjunto de desórdenes donde su principal característica histológica es la inflamación de los vasos pulmonares. Ese es el diagnóstico de la vasculitis. Inflamación de los vasos pulmonares. Es una inflamación de causa primaria. Vamos a ver otras causas secundarias que son infecciosas, medicamentosas. Diferentes de otros procesos donde puede haber vasculitis como un fenómeno acompañante de una enfermedad de fondo. Es decir, vamos a ver entidades sistémicas, como ustedes que han hecho reumatología y deben haber visto la polimiositis, dermatomiositis, ¿no? Que también tiene su componente vasculítico. ¿Y qué es lo que vamos a apreciar primero, ¿no? Una inflamación de los capilares y después una migración de los polimorfos nucleares, ¿no? Que es lo que vemos en el corte histológico. ¿Cómo vamos a clasificar? Esto se mantiene, tiene más de 10 años y la clasificación es la misma, o sea, va a estar en relación al tamaño de la arteria comprometida, ¿no? Que puede ser de gran tamaño, mediano tamaño y pequeño tamaño. Entre las más comunes que ustedes lo van a ver probablemente en cardiología, la arteritis de Takayasu, ¿no? Como patología vascular. Entre las principales lesiones de vasculitis de mediano tamaño, las poliarteritis, ¿no? Polimiositis. Y las de pequeño tamaño, que son frecuentes en la reumatosis de Wegener, la poliangitis microscópica y el Church-Strauss. Existen más entidades, pero son bien raras, y en la medida que ustedes vayan rotando en los capítulos de medicina van a encontrar diferentes patologías, ¿no? Fenocholen, crioglobulinemia esencial, vasculitis, ¿no? Enfermedades nefrológicas, como la glomerulonefritis, que lleva a la insuficiencia renal y diálisis. Esta clasificación aún está en los libros y aún todavía se sigue utilizando, ¿no? Esa es en relación a la causa. De causa desconocida, que aún no sabemos, pues Wegener, Church-Strauss y la sarcoidea, que en su entorno total no sabemos cuál es la causa, porque tenemos mismas sarcoidosis propiamente del pulmón. Se hablan de algunos factores asociados, pero no es una causa definida o conocida. De causa desconocida, con afección pulmonar inconstante, la vasculitis por hipersensibilidad, cosa que ya lo he visto, la poliangitis microscópica, vasculitis intermedia, enfermedad de BC, etc. Y de causas conocidas, que lo vamos a ver a través de los años, de causa infecciosa, ¿no? Las tromboembólicas, hipertensión pulmonar primaria y la inducida por medicamentos. Nosotros muchas veces no tomamos importancia a esta entidad y siempre lo tomamos como un diagnóstico diferencial, porque siempre pensamos en las entidades más comunes y más frecuentes, ¿no? Asma, fibrosis pulmonar, EPOC, insuficiencia renal, ¿no? Como patologías grandes. Pero siempre hay que tenerlos en cuenta como un diagnóstico diferencial cuando uno hace su hoja diagnóstica y su plan de trabajo. Las manifestaciones clínicas dependen de cada desorden y está caracterizada por el tamaño, tipo y localización de la vasculatura. Va a ser diferente si es a grande, a mediano o a pequeño tamaño. En general, el paciente va a tener síntomas como fiebre, astenia y una afección del estado general. Muchas veces son adelgazados y entran en el diagnóstico diferencial de tuberculosis o enfermedad de consumo, ¿no? Linfoma o a veces las carcinomas de células claras, que tienen esa tendencia a asimilar muchas veces a la tuberculosis. Carcinoma de células claras de riñón. Como síntomas locales, afección cutánea, lesiones neurológicas abdominales o renales, ¿no? Asociadas al componente pulmonar, porque a eso nos estamos basando ahora.
Entonces tenemos que tener varios escenarios para la vasculitis, la hemorragia alveolar difusa, ¿no? La hemoptisis, que es por lo que nosotros nos consultan, donde notamos un infiltrado alveolar difuso y una caída marcada del hematocrito, glomerulonefritis aguda, síndrome del pulmón riñón, ¿no? Entidades que destruyen las vías aéreas superiores, ¿no? Que semejan muchas veces al cáncer de nariz o a la leishmaniasis, ¿no? Que tienden a destruir la vía aérea superior y que están dentro del diagnóstico diferencial, que producen sinusitis, epistasis, otitis, ulceraciones del tejido blanco. Pacientes con mononeuritis que hemos tenido, como vamos a hablar después de distintas enfermedades, muchas veces las manifestaciones de mononeuritis son con compromiso pulmonar de las vasculitis. Presencia de nódulos o cavitaciones de causa no explicable con diagnósticos diferenciales tuberculosis BK negativos y la presencia de púrpura, ¿no? que va con bastante frecuencia asociada a estas enfermedades. Para adelante. Bueno, y de las causas conocidas infecciones bacterianas como las neiserias, icterias, las espiroquetas en la sífilis, aunque la sífilis ya no es tan frecuente porque es sensible al tratamiento antibiótico. El mucor o la aspergilosis, cuando son infecciones por inmunosupresión o de causa viral como el herpes. Eno-Schollen, artritis que ustedes no han visto, lupus inducida por medicamentos, la crioglobulinemia o enfermedad del suelo. Y la que vamos a ver va a ser de este grupo de enfermedades y nos vamos a centrar en tres, que son las que están mediadas por autoanticuerpos. O sea, que significa que el nuevo organismo destruye y lo trata como un elemento extraño, ¿no? Y produce reacciones de lisis celular. Esos son los autoanticuerpos. En primer lugar, vamos a tratar de tres entidades. La primera es la granulomatosis de Wegener. Y las preguntas que he dejado para el examen están más que todo basadas en estas entidades, ¿no? Para que las conozcan y que no espero que sean pues unos sabios, sino que tengan el conocimiento y sepan utilizarlo en su diagnóstico diferencial. Y ahí vamos. Inflamación granulomatosa del tracto respiratorio y vasculitis necrotizante que afectan a vasos de pequeño calibre. Afecta en personas adultas de 30 a 50 años y la prevalencia que antes tenía de 1 a 2% se ha incrementado a 3 por 100.000 habitantes. Muchas veces hemos tenido en el servicio 1 o 2 casos a la vez, ¿no? Que vienen por sus lesiones en vía respiratoria superior o transpersonalizado por el veno. En la explotación anterior tuvimos 2 casos a la vez, que era poco frecuente. Entonces, sus manifestaciones son el mal estado general, paciente con fiebre, delgadez y dolores articulares. La característica específica es que tiene bastante secreción nasal, que es purulenta, a veces sangraba la nariz, o nariz seca, que presenta costras y heridas lacerantes y manifestaciones de otitis media. Esto es importante, y ahí van los guachitos para el examen. Las manifestaciones en granulomatosis de Wegener son principalmente de vía aérea superior. Y es más, nosotros no lo vemos inicialmente. El que ve estas entidades es el otorrinolaringólogo. Y el otorrinolaringólogo pues, nos llama porque ve anormalidades en la radiografía de pulmones. Pero como afecta a la vía aérea superior, porque hay destrucción del tabique nasal. Entonces, los otorrinolaringólogos van a permeabilizar y hacer una terapia reconstructiva junto al cirujano plástico. Y ahí, pues, cuando hacen el prequirúrgico encuentran anormalidad radiológica donde nos llaman. Porque nosotros nunca vemos el Wegener, nunca lo vemos como primera entidad, sino como interconsulta. Entonces la vía aérea afecta el 91 a 94% de los pacientes, ¿no? Se caracteriza por estar el paciente con sinusitis y úlceras nasales, como les comentaba. Puede presentar otitis y laringitis. Tuvimos un caso, ya hace algunos años, de un paciente de nacionalidad china, un fumador chino, que le habían, entre comillas, le habían diagnosticado cáncer de nariz, ¿no? Fosas nasales. Y pues cayó con nosotros porque tenía unas imágenes cavitadas que pensaban de que era un cáncer que se había complicado con una infección inmunosupresora, en este caso la tuberculosis. Pero se hizo el estudio
en ese momento se hizo el estudio de la biopsia de la fosa nasal y sorpresa, ¿no? Sorpresa, nos encontramos ante una vasculitis. Finalmente fue catalogado como una neurotosis de Wegener y tuvimos que devolver el paciente al mismo tiempo a su servicio de otorrino para que completen el estudio y pues le hagan el seguimiento con el tratamiento. Muy bien, menos frecuente afecta al riñón. 85% de pacientes pero con hematuria, no van a diálisis, sencillamente pues, es una manifestación pulmonar con alteración de la vía aérea superior. No se descarta, pero es bien raro. 67% en el sistema musculoesquelético con mialgias y dolores articulares. 22% del sistema nervioso central y periférico con mononeuritis. Muchas veces tenemos pacientes que entran con muleta, ¿no? Puede ser un brazo o una pierna, ¿no? Y el paciente pues tiene estas manifestaciones de vasculitis en miembros inferiores, ¿no? Como teníamos un profesor de natación que enseñaba en rehabilitación enseñaba y él tenía pues esta enfermedad y andaba con su bastoncito. Venía en controles con nosotros. Menos frecuente conjuntivitis, escleritis, fallas cardíacas, pericarditis y púrpura palpable en la piel, ¿no? Siempre como entidad vascular. Ahí como les comentaba, ¿no? Cuando le hacen el prequirúrgico y ven la radiografía, porque se supone que el paciente va a entrar en una cirugía con una radiografía total normal, aparecen estas lesiones, y esas lesiones le llaman la atención a los cirujanos. Porque el cirujano nunca va a entrar a operar a un paciente con tuberculosis porque sabe que lo va a aspirar y se va a contagiar. Entonces nos llaman para hacer el descarte. Entonces, ¿qué manifestaciones pueden dar con mayor frecuencia? La presencia de infiltrados, con un 63%, las lesiones que se caracterizan por ser unilaterales, nódulos 30% y nódulos cavitados 10%. Los infiltrados y cavitados son menos frecuentes, pero están, ¿no?, en un 8%. Son las manifestaciones radiológicas que tenemos en estos pacientes con granulomatosis. ¿Por qué se producen los nódulos? Se producen por una oclusión vascular con múltiples zonas con una opacidad incrementada, ¿no? Y entran también como nódulos en el diagnóstico diferencial de cáncer o metástasis. Cavidades solitarias son múltiples por la vasculitis difusa y las áreas que se necrosan y se tienden a caer, por eso es que forman cavidades. Es como cuando cae el calcio de la tuberculosis, ¿no? O sea, forma una cavidad. Manifestaciones raras, ¿no? Como ustedes ven esta imagen, pues ustedes pensarán qué cosa es, ¿no? Pues es una tuberculosis, ¿cierto? Tiene una lesión pericavitaria no tan severa, pero la tiene, está en las bases. Podemos decir que puede ser un paciente, por ejemplo, un VIH que tiene una tuberculosis, ¿cierto? O un paciente con diabetes que tiene una tuberculosis, ¿no? O un paciente que tiene una artritis reumatoide o una esclerosis sistémica con tuberculosis, porque hacen la lesión en la base, no hacen la lesión en la zona clavicular, ¿no? Hacia la zona apical, donde generalmente se va la tuberculosis, sino que son lesiones basales y entran en el diagnóstico diferencial. Entonces el cirujano ve esa imagen y dice, no, pues el cirujano solo opera, no hace diagnóstico diferencial y pues piensa que es una tuberculosis. Lógicamente manda la interconsulta y nosotros tenemos que solucionar el problema, ¿no? Bueno, pues son imágenes exageradas, ¿no? Y ningún médico va a entrar a operar a este paciente si no le dicen qué cosa es lo que tiene ahí. Son imágenes con paredes engrosadas y algunos tienen nivel como abscesos, ¿no? Abscesos pulmonares. Y esto sencillamente pues el tejido necrosado que está saliendo en estas lesiones que inicialmente fueron nodulares y que fueron creciendo. Infiltrados, ¿no? Que parecen lesiones tuberculosas con infiltración difusa, que es lo que más llama la atención en estos pacientes. Entonces hay que hacer la broncoscopía, la toma de muestra y finalmente pues biopsia, que es el diagnóstico definitivo. Ustedes van a escuchar el término de ANCA, pero el ANCA no te da un diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo de una granulomatosis de Wegener es la biopsia quirúrgica. El ANCA es altamente específico, pero no es definitivo. Como siempre le digo a mis alumnos en las rotaciones, le digo, nunca es nunca y nunca es siempre. Es casi nunca o casi siempre. No existe lo absoluto. Para nada, y en la vida tampoco. Muy bien, entonces puede producir infiltrados, ¿no? Difusos en imágenes aparentemente en parches también.
Los criterios diagnósticos son una inflamación nasal u oral con úlceras orales o secreción nasal purulenta o sanguinolenta. Una radiografía de tórax anormal con nódulos infiltrados o cavidades como la acabamos de ver en estos momentos. Sedimento urinario con microhematuria y cilindros eritrocitarios. Significa que hay problema vascular en la orina, ¿no? La hematuria pues significa que algo está pasando. Sí hay una lesión definitivamente renal, pero es raro que veamos un paciente con Wegener que vaya a la diálisis. Los hay, pero es raro. Y la inflamación granulosa en la biopsia que da el diagnóstico. Cambios dentro de la pared de una arteria o en el área perivascular. ¿Sí? Esos son nuestros criterios diagnósticos, que son definitivos, ¿no? ENAC ayuda bastante y nos orienta bastante. Es como al ciego que le dan la mano o le ponen un perro maestrado, o sea, nos guían, pero no nos llevan a veces al sitio seguro, pero sí nos guían bastante respecto a hacia dónde nos orientamos en el tratamiento. ¿Qué es el ANCA? El ANCA es anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, ¿no? Que actúan contra los neutrófilos propiamente dicho. Grupos de autoanticuerpos dirigidos frente a los lisosomas de los neutrófilos, ¿no? Ya se acuerdan pues la parte de histología, la función de los lisosomos que son de destruir el tejido dañado, ¿no? Y la respuesta de los neutrófilos ante una agresión externa. Entonces forman los autoanticuerpos. Entonces encontramos dos patrones, el ANCA-C, que es un patrón citoplasmático, y el ANCA-P, que es un patrón perinuclear. Y ahí viene el segundo guachito. La sensibilidad para el ANCA es de 80% y la especificidad llega hasta el 98% en el Wegener. Por eso le decía que no es el diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo lo da la biopsia. ¿Por qué? Porque en ese 2% de especificidad podemos encontrar la poliarteritis nodosa o el Church-Strauss. Entonces, no es 100% fijo. En cambio, el ANCA-P, que es el ANCA periférico, reacciona con la amiloperoxidasa y se asocia a varias entidades. Poliangiitis microscópica, Church-Strauss, panarteritis, artritis, lupus. O sea, tiene un campo más diverso y la especificidad es menor, ¿no? Muy bien, ¿te ha entendido eso, no? O sea, casi. El ANCA no es diagnóstico definitivo. No, estos son los modelos de la inmunofluorescencia, solo para mostrar el ANCA-C, que es citoplasmático, y el ANCA-P, que es periférico. Hay algunas variaciones con el tratamiento. Por ejemplo, esto no les presenté en la votación anterior. Entonces han salido nuevas revisiones respecto al manejo de la vasculitis, ¿no? Y ya se va definiendo algunas pautas. Cuando la enfermedad es localizada, si no hay síntomas sistémicos ni daño orgánico vital o daño renal que pueda presentar este paciente, se limita al uso de un solo fármaco. Puede usar corticoides, antioprino, metotrexato con una buena evolución. Porque el paciente no está, o sea, los síntomas sistémicos no son tan severos en ellos, ¿no? Y se puede manejar así, como lo hemos visto en algunos casos. Cuando hay manifestaciones sistémicas y es una forma temprana de enfermedad, la ciclofosfamida más el corticoide le da un 70% de remisión. Es el tratamiento de lesión con una baja tasa de recaídas. Es decir, damos ciclofosfamida a 1 o 2 por kilo y la prednisona a 1 por kilo, ¿no? Durante 2 meses, y de ahí, como ustedes ya saben, con la prednisona se va reduciendo de 5 en 5, ¿no? Hasta tener la dosis mínima que no le cause mayor sintomatología, ¿no? Y que se mantenga el paciente estable. El metotrexate tiene igual eficacia que la ciclofosfamida en la prevención del mismo cuadro. Estamos hablando de enfermedad temprana sistémica, ¿cierto? O sea, damos metotrexate en lugar de la ciclofosfamida más el corticoide. Nunca olvidarse que el corticoide, mientras uno lee, hay que tratar de buscar la dosis mínima y irle bajando paulatinamente. Basta que el paciente reciba más de 10 días para que, algunos hablan de 14, pero con 10 días el eje hipotálamo hipoficiario disminuye, entonces el cortisol normal que tenemos en el organismo deja de producirse. Por eso es que es el destete de 5 en 5, ¿no? Que nosotros damos. Porque si no lo quitaríamos súbitamente y se acabó. Pero ya que está bloqueado el sistema adrenal, pues hay que ir bajando 5-5 hasta mantenerlo más o menos, pasando los 2 meses hasta la dosis mínima. Cuando la enfermedad es activa y da manifestaciones, pues sí hay que tener cuidado. Y esto se da porque
los pacientes que tenemos en hospitalización son activos con manifestaciones sistémicas. Entonces, si damos la ciclofosfamida en pulsos, la vía oral también actúa bien. Tiene menores efectos secundarios que respecto a los otros medicamentos. La azathiopina para mantener remisión del cuadro clínico y la ciclosporina tiene mayor tasa de caída y mayores efectos adversos, ¿no? Te inmunodeprime demasiado y te condiciona a infecciones asociadas, ¿no? Bueno, y algunos en el tiempo están asociados al cáncer de vejiga, pero eso no es lo que vemos en las infecciones sobreagregadas. La plasmaféresis que está descrita y que ustedes deben haber leído en los libros solo sirve para remover el ACA circulante nada más, pero la inflamación está ahí. Muy bien. Esos nuevos conceptos se estaban trayendo, ¿no? De lo que actualmente estamos trabajando. Si la enfermedad es severa y que compromete la vida, la ciclofosfamida en pulsos o vía oral con corticoides en altas dosis y plasmaféresis, así tiene que entrar el plasmaféresis, hay que barrer sí o sí el ANG. Cuando hay enfermedades refractarias ya hay que buscar los inmunomoduladores. Infliximab o nituzimab como medicamentos con una baja posibilidad de mejoría, pues no hay alternativa cuando son refractarios, pero hay que utilizarlos, ¿no? Y los glóbulos antitimocitos. Ese es en cuanto a Church-Strauss, ¿no? En resumen, manifestaciones de la vía aérea superior, la clínica hay que hacer el descarte diferencial con tuberculosis, el diagnóstico es con el ANCA-C, pero el diagnóstico definitivo con la biopsia de pulmón, y el tratamiento es con ciclofosfamida más prednisona o ciclofosfamida sola, ¿no? Dependiendo del grado de compromiso que tenga el paciente. Listo, eso es todo. Bien. Punto 2. Church-Strauss. Church-Strauss es el... Ustedes ya han hecho la clase de asma, ¿cierto? ¿Qué van a hacer el viernes? ¿Qué clase? Micosis. Es fácil, eso me tocó el grupo anterior. Church-Strauss es el asmático que no mejora con su pirámide de tratamiento para el asma. Ustedes tienen un paciente asmático y lo ponen en escala de tratamiento como un paciente persistente, severo, y el cual le dan su tratamiento con salbutamol, ibratropio, beta-2 de acción prolongada, con corticoides de altas dosis, inhalado, corticoides orales. Pueden darle ¿cómo se llama esto? El omalizumab, y el paciente no mejora. Le pueden dar múltiples tratamientos asociados y el paciente no mejora. Es el paciente asmático severo refractario que le llaman, ¿no? No es el asma potencialmente mortal, como tenemos un caso hospitalizado en el servicio. Es un asmático severo que no mejora con el tratamiento convencional dado por el GINA, ¿no? Que ustedes han revisado en la clase de asma. Entonces, ese es el diagnóstico diferencial de Church-Strauss. Es una entidad poco frecuente, pero sí la tenemos. Un caso simbólico era el paciente que teníamos nosotros en el hospital y que paraba viniendo con su crisis de asma, le damos tratamiento y paraba pidiendo descansos médicos. Entonces uno de los colegas se hartó y le dijo: vamos a hospitalizar, vamos a tomarle una biopsia. Le toman una biopsia porque es una imagen así un poco rara y nos salió una vasculitis. Nos tapó la boca todita y el no lo habíamos pensado. Se nos pasó. No tenía los criterios que vamos a ver a continuación. Algunos autores consideran que es una variante de la reumatosis de Wegener, ¿no? Porque su especificidad es cercana. Con manifestaciones respiratorias tipo el asma bronquial o poliarteritis nodosa, ¿no? Igual que la vasculitis, como que vasculitis causa isquemia en muchos órganos, en vasos de mediano y pequeño calibre, sobre todo lo de pequeño calibre. Sí tuvimos un caso, una muerte por arteritis coronaria, un paciente que tuvimos nosotros en el servicio. Y ellos van por sus inhaladores, porque pues, se maneja también con inhaladores y aparte del tratamiento que les voy a indicar al final. Es más raro, es 1 a 3 casos por 100.000 habitantes. Siempre acordarse de los pacientes asmáticos de difícil manejo. La eosinofilia mayor del 10% ya entra en el rango de síndrome eosinofílico. Antecedentes de alergia, meningitis alérgica y alergia de contacto. ¿Qué cosas podemos encontrar? Mononeuritis, anormalidad de los senos paranasales, por eso se parece al Wegener. Eosinófilos extravasculares en la biopsia, que es el diagnóstico final.
infiltrados pulmonares fugaces, transitorios o migratorios. La presencia de 4 criterios distingue el síndrome de Church-Strauss de la vasculitis, ¿no? Considerando estos 4, pues hay que pensar en esa posibilidad. Menos frecuentes, como les comentaba, la artritis coronaria, púrpura, nódulos subcutáneos, dolores articulares, insuficiencia renal. Sí hemos tenido insuficiencia renal, ileitis, pancreatitis y apendicitis. Un caso de apendicitis hemos tenido, sí. Sí lo hemos visto, ¿no? Lo que les comento es lo que he visto, no lo que lo leo de los libros, o sea, les comento lo que he visto, porque vasculitis sí hemos visto, no les repito lo que leo, sino lo que hemos aprendido en los años que estamos trabajando en la parte respiratoria. Anormalidades en el 75% de los casos. Más frecuente es una consolidación no segmentaria de distribución periférica, que es su característica que tiende a migrar, como algunas entidades que ustedes ahorita deben estar pensando. Múltiples nódulos sin cavitaciones. Son infiltrados periféricos, ¿no? Como ven en las imágenes, ¿no? Ahí aparecen neumonías, ¿no? Con su broncograma aéreo, ¿no? Pero se caracterizan por ser periféricos. Pero uno le toma la placa y en 2 semanas aparece en otro lado, o sea, tiene a ser migratorio, ¿no? Y es lo que llama la atención. Pues muchas veces los residentes nos han llamado y nos han dicho, doctor, mire, ¿qué pasa acá? Que la neumonía estaba acá y la neumonía ahora está acá. Capaz no es el paciente. Entonces hay que pensar que puede estar, la lesión puede estar migrando. Y en 2 semanas puede migrar. ¿Quiénes migran? La aspergilosis bronquopulmonar alérgica. ¿Quiénes migran? El síndrome de Leffer, ¿no? Tiene su característica de ser migratorios. La parasitosis, ¿no? Que se localizan y tienen que ir a consolidar por obstrucción, ¿no? Hacer consolidación por obstrucción, misma mecánica del parásito. Ascaris, Strongyloides, Oncinaria, Necator, Strongyloides temporalis, ¿no? Que hacen ese bendito ciclo de los. El hemograma, la eosinofilia mayor del 10%, ANCA 70%, P elevado. Y el lavado bronquial alveolar vamos a encontrar casi todo el recuento celular, porque el VAL es estudio de celularidad. Y no vamos a encontrar ni polimorfos ni linfocitos, lo que vamos a encontrar va a ser eosinófilos, ¿no? Todos estos son, esos puntitos que ven ahí negros, todos son eosinófilos. Eso es lo que marca el diagnóstico en la biopsia. Diagnóstico diferencial de Leffer, aspergilosis bronquopulmonar alérgica que le estaba comentando, ¿no? Y el diagnóstico definitivo es por una biopsia pulmonar abierta o una videotoracoscopía. Los tratamientos iguales, ¿no? Es un tratamiento por 1 año y de ahí de la ciclofosfamida y la predicción de 1 miligramo kilo durante 8 semanas y de ahí hacer el destete progresivo. El paciente tiene una buena evolución, A veces la ciclofosfamida lo da el reumatólogo, pero nosotros damos los inhaladores, ¿no? Y el paciente se mantiene estable, como lo tenemos. Muy bien, en resumen, Church-Strauss, paciente asmático que no mejora con el tratamiento protocolizado del GINA severo. El diagnóstico es la hipereosinofilia mayor del 10%. Y finalmente la biopsia del pulmón, ¿no? Donde vamos a encontrar eosinófilos por todo lado, con zonas de inflamación vascular. Y el tratamiento de ciclofosfamida y prednisona, ¿no? Asociando al uso de inhaladores y, bueno, toda la terapia a veces que sea montelukast, beta 2 corta, beta 2 prolongada, antimuscarínicos, etc. Muy bien. La tercera y última, la poliangitis microscópica. En este grupo de pacientes generalmente tampoco somos llamados nosotros. En el Church-Strauss sí, pero en la poliangitis no, igual. Es el nefrólogo que nos manda la interconsulta y nos pide la evaluación. Es una vasculitis necrosante de los vasos pequeños y zoológicamente se ve como hemorragia alveolar, macrófagos cargados de hemosiderina y capilaritis. La afección renal es la manifestación más importante. Ejemplo, paciente que llega a la emergencia, paciente que entra con insuficiencia renal, con una creatinina en 6, 7, con un potasio elevado y llaman al nefrólogo y el nefrólogo lo dializa. Se lo lleva a su servicio y estando en su servicio presenta una hemoptisis. Entonces le toman una placa y ven una normalidad en la radiografía y es ahí donde nos llaman a nosotros. Eso significa, así como el Wegener lo ve el otorrino, las poliangitis la ve el nefrólogo. 30% de pacientes presentan compromiso pulmonar, hemoptisis y bajo conteo de hematocrito. Puede haber tos, dolor de pecho y fatiga, ¿no?
Tiene manifestaciones generales también como mialgias, artralgias en 65-70%, lesiones cutáneas en 45-55%, problemas gastrointestinales entre el 30-60% y problemas de neuropatía entre el 15-35%. En la radiografía vamos a encontrar opacidades en parche provocadas por la hemorragia alveolar, ¿no? Que probablemente produce esta oculitis. Menos frecuente el derrame pleural y el edema pulmonar también, ¿no? Estas imágenes, ¿no? Con un paciente con hematitis con unas opacidades, ¿no? Que parecen alas de mariposa, ¿no? Un paciente que va en camino un edema agudo del pulmón, pero el paciente hace hemoptisis, no hace pues, disnea, hace hemoptisis, y eso es lo que llama la atención a los nefrólogos que nos mandan la consulta. El AKP es el más frecuente, sin embargo, algunas veces se puede encontrar el AKC anti-PRD3 como ayuda diagnóstica periférica, ¿no? Ya nos va orientando. Paciente que se dializa y que tiene hemoptisis, que tiene esas imágenes, hay que pensar en esa posibilidad. El factor reumatoide en 40-50% de casos, anticuerpos antinucleares en el 20-30%. Igual que el Pure-Strauss, el tratamiento es la ciclofosfamida. Generalmente, en este caso, la ciclofosfamida se le da en pulsos, porque el paciente ya está con una falla renal. No le damos vía oral, le damos en pulsos. Y la prednisona a dosis de 1 miligramo kilo, ¿no? De manera similar se da la ciclofosfamida 1 año y con evaluaciones posteriores, evitando la recaída y la prednisona a dosis de 1 kilo por lo menos 8 semanas hasta comenzar a iniciar el desquete. Hay algunos tratamientos adicionales como azatioprina, ciclofosfamida, dosis alternas, la plomaferis que ya les comentaba que solo es para Bardet blanca y la ciclosporina. Son pacientes que tienen menos tasas de éxito porque muchas veces no son los tratamientos de elección y son más tóxicos que beneficiosos, ¿no? Por eso es que tienen una mayor tasa de recaída. Creo que es la última. Muy bien. Recalcando nuevamente las disculpas. Vengo siempre 2:45, ahora son las 4. Preguntas, doctores. Muy bien, no hay preguntas. Está mi grupo de práctica. Bueno, ya, ahí está. El viernes hacemos el repaso de todo. A ver. Ya. A ver.